Bien, buenos días, estimados alumnos. Eh, Estamos iniciando la sesión, la lección número 2 de este curso de Verdad y Certeza FIL 217, 6, sección cuarta. Lo que vamos a seguir tratando hoy día fue lo que dejé introducido simplemente en el día martes pasado, eh, y que son algunas indicaciones introductorias acerca del problema séptico y la relevancia sistemática que tiene para buena parte de las cosas que vamos a estar considerando durante el semestre. Perdona que estoy un poco porque no debido a que hago configurada una sala de espera y una sala de espera, entonces tengo que estar admitiendo a la gente que... En fin, el tema que estábamos considerando, comenzando a considerar la sesión pasada, tenía que ver con el llamado problema escéptico, un problema o una familia de problemas en realidad, porque no es que sea solamente un problema, sino que es una variedad de dificultades que aparecen en esta época, eh, y que se conocía desde la antigüedad clásica, no es una cosa específicamente moderna, es una cosa que eh, resultaba conocida desde la antigüedad. Voy a compartirles nuevamente la presentación que estuvimos viendo la semana pasada, la lección pasada. Entonces, el problema séptico no es que fuera algo que solamente comenzó a ser conocido en el siglo XVII, o qué sé yo, en el XVI. El XVI también hubo algunos pensadores que comenzaron a volver a tratar estos temas. Eran temas conocidos de la antigüedad clásica, como les digo. Eh, y eh, y, eh, y aunque era conocido en la antigüedad clásica, lo que es peculiar desde el punto de vista moderno es que ahora esto adquiere una importancia sistemática que no poseía en tiempos anteriores. Y el autor que es responsable de ese cambio es Descartes. En las Meditaciones Metafísicas es un texto muy conocido, de hecho ustedes lo tienen como lectura obligatoria, las primeras dos meditaciones metafísicas, son 6, ¿no? Un texto breve, ¿no? No es un texto muy largo, tampoco muy complicado, pero extremadamente influyente en la historia del pensamiento occidental, ¿no? Como les digo, las cosas que coloca ahí Descartes no es que fueran cosas terriblemente novedosas. Eh, la estrategia argumentativa que Descartes despliega ahí es una estrategia argumentativa que se conocía como escepticismo académico en la antigüedad. Bien. Permítame que nuevamente tengo gente esperando, eh, y me ha distraído muchísimo esto, perdónenme, pero esto era una cosa que era conocida en la antigüedad clásica, eh, pero ahora adquiere una importancia sistemática mucho mayor. O sea, ustedes encuentran autores como San Agustín, por ejemplo, que están discutiendo con este mismo tipo de argumentaciones. San Agustín, eso es siglo V, contesta esas dudas escépticas de una manera más o menos semejante a la que hace Descartes, pero la importancia sistemática que le está dando Descartes a esta cuestión es una importancia sistemática que no ha tenido con anterioridad. Entonces, Descartes lo que propone es que debemos hacer una reconstrucción racional del entero edificio de la ciencia, del conocimiento humano. Su propósito último o su plan general es fundar el conocimiento. Ahí está. Fundar el conocimiento humano sobre bases que sean completamente indubitables.
Esto es, bases que sean completamente sólidas. O sea, no es que Descartes piense que antes han dicho puras tonteras, digamos, sino que lo que sucede es que antes los filósofos y los científicos, también hay que notar, esta es una época en donde no hay una distinción clara entre filósofo y científico. Un científico, o lo que hoy día entenderíamos por un científico, en esa época es un filósofo que se preocupa de la naturaleza, de filosofía natural, ¿de acuerdo? Pero se trata simplemente de la empresa de tratar de comprender la realidad usando nuestros medios racionales. O sea, la idea de Descartes es que hasta ese momento esa búsqueda sobre los fundamentos de la ciencia se había hecho de una manera no totalmente rigurosa, porque se habían admitido ciertas cosas como fundamento de nuestro conocimiento para las cuales no tenemos completa certeza. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa aquí completa certeza? Significa que poseemos un grado de justificación tal que no podemos estar equivocados en creer aquello para lo cual tenemos esa justificación. O sea, en otras palabras, lo que está buscando Descartes es una justificación que sea impermeable a cualquier tipo de duda, o en otras palabras, que sea un tipo de evidencia eh, que nos hace infalibles en aceptar la verdad de ciertas proposiciones. Creo que tenemos gente todavía esperando. Les pido mil disculpas por esto, pero en realidad habitualmente yo no dejo programado para nada salas de espera ni cosas por el estilo. Pero ahora me equivoqué en cómo lo configuré y entonces ha sido esto, en fin, una fuente de complicaciones. Profesor, disculpe que lo interrumpa, es que puede sacar la sala de espera. O sea, desactivarla, Ok, para que ya no tenga que dar permiso para que se unan. sí, Vaya, vaya a la parte de más, en la parte de los tres puntitos, la parte superior derecha. espérate un poquito. Ok, Configuración de la reunión. espérate un poquito, espérate un poquito. No, 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 no. Aquí tengo habilitar. Voy a deshabilitar la sala de espera entonces. Sí, Ya, eso, tiene que meterse. ok. Gracias, muchas gracias. Porque estaba vuelto loco con esta cuestión. Perdónenme nuevamente. Ya, volvemos entonces a lo que estábamos considerando. Eh, Descartes, entonces, le da una importancia sistemática especial al problema escéptico. ¿Por qué razón? Porque él está buscando fundamentos para el conocimiento científico que sean completamente infalibles, ¿verdad? Esto es, tienen que ser fundamentos que tengan tal firmeza que no existe ninguna posibilidad de que estemos equivocados en creer en tales fundamentos para el conocimiento científico. Descartes es, noten ustedes, uno de los fundadores de la ciencia moderna. O sea, eh, ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces, esta es una típica explicación de la clase 1 de física, ¿no? De que algo fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna es la postulación del principio de inercia. Si ustedes toman la física aristotélica anterior, se suponía que el movimiento era producido, para que se produzca un movimiento tiene que haber una fuerza que está produciendo el movimiento. Y lo que propone Galileo y Descartes, y esto está en la base de la comprensión moderna del movimiento, de la fuerza, de la aceleración, en fin, la base de la física como la entendemos hoy día, es que lo que hace una fuerza es una variación en el movimiento, en otras palabras, una aceleración. Bueno, esa idea es una idea que introduce Galileo en la misma época, porque son los mismos años, y Descartes, ¿de acuerdo? Segundo punto, Descartes comienza también a postular
la utilización de modelos matemáticos para comprender la realidad natural. Tiene otro famoso trabajo que se llama El discurso del método. ¿Y cuál es el método? El método es usar modelos matemáticos, ¿verdad? O sea, eso es lo característico de la ciencia moderna. Y además era un eximio matemático. Descartes inventó la geometría analítica, o sea, esta idea de utilizar técnicas algebraicas para resolver problemas geométricos, es una idea de Descartes. Entonces, noten ustedes que, claro, este planteamiento cartesiano, que es puramente filosófico, está unido a una transformación mucho más amplia que tiene que ver con las ideas que hacen surgir la ciencia moderna. Por eso es que esto ha sido extremadamente influyente. No digo que quiere decir que esto sea parte de la ciencia moderna, porque no lo es, pero está unido históricamente a ese momento fundacional en que se comienzan a usar modelos matemáticos para comprender la realidad natural. O sea, ustedes comienzan a hacer, por decir, mecánica racional, digamos, en esta época. Sin esto no sería entendible Newton, por ejemplo, de ninguna manera, ¿no? Eh, y bueno, entonces, tal como le estaba indicando, Descartes es un autor que tiene muchísima influencia por el puesto sistemático que le da al problema escéptico. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? Que para efectuar la reconstrucción de la ciencia, debemos nosotros conseguir fundamentos que sean absolutamente sólidos en este sentido, de que no podemos dudar de su verdad. Y para eso, entonces, tenemos que someternos como un elemento metodológico a la duda escéptica. O sea, tenemos que enfrentar a el planteamiento escéptico, el problema escéptico, para que, bajo la criba o pasando por el problema de tener que contestar la duda que plantea el escéptico, seamos capaces de conseguir fundamentos que sean totalmente sólidos. Entonces, no es que Descartes fuera un escéptico, Descartes no tenía esa intención, para nada. Lo que él estaba buscando era servirse del problema escéptico para conseguir fundamentos totalmente sólidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de Descartes? Este es un proceso que dura varios siglos. Es que las generaciones de filósofos que vienen después de Descartes, no todos, pero muchos de ellos, asumen que eso es el punto de vista propio que tiene que asumir cualquier reflexión filosófica. O sea que nosotros tenemos siempre que enfrentar el problema escéptico si es que queremos hacer cualquier cosa. Y si no hemos contestado el problema escéptico antes de hacer cualquier otra cosa, entonces no hemos sido suficientemente rigurosos, no hemos sido suficientemente críticos. Y por eso entonces también es que se supone que en las generaciones de filósofos que vienen después, que es una precondición para hacer cualquier tipo de trabajo acerca de los fundamentos de nuestro conocimiento, que primero que, haga, antes que adelantar cualquier tipo de tesis acerca del mundo, debamos nosotros contestar el problema escéptico y comprender reflexivamente los fundamentos de nuestro conocimiento. Bien, vamos a la argumentación propiamente tal, que no es la única argumentación escéptica conocida. En la antigüedad se conocían otras estrategias escépticas, pero esta también se conocía. Pero esta es la que ocupa Descartes. O sea, la idea es la siguiente. Si uno considera las fuentes de nuestras creencias, de las cosas que nosotros suponemos que son verdaderas acerca del mundo, de nuestra, en fin, concepción sobre cómo está constituida la realidad, uno va a encontrar que un puesto fundamental, quizás mayoritario, de esa forma en que comprendemos el mundo, está constituido por lo que nos entregan los sentidos. Tal vez no es lo que nos entregan los sentidos a nosotros individualmente, pero por decirlo así, colectivamente. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay, no sé, ornitorrincos, por ejemplo. A lo mejor no hemos visto nunca nosotros un ornitorrinco, pero como hay gente que ha visto ornitorrincos perceptivamente, entonces nosotros podemos confiar que sabemos que hay ornitorrincos porque lo hemos visto, ¿no? Etcétera.
Si nosotros sabemos que la Tierra tiene forma esférica, a lo mejor nosotros nunca hemos viajado al espacio para contemplar la Tierra del espacio, pero hay otra gente que ha viajado al espacio y que ha visto la Tierra desde el espacio. Y entonces sabemos, por eso sí, colectivamente, porque los sentidos nos han entregado evidencia, que la Tierra tiene forma esférica, contra los terraplanistas, naturalmente. Eh, entonces, los sentidos son una fuente especialmente importante de nuestra concepción sobre la realidad. No es la única, porque también tenemos nosotros, sabemos cosas a partir de evidencia racional, digamos, acerca de, qué sé yo, lo que nos muestra las matemáticas, la lógica, cosas así. Pero es una fuente muy importante. Descartes parte en la meditación primera poniendo en cuestión la evidencia que nos entregan los sentidos. Y cuando pone en cuestión la evidencia que nos entregan los sentidos, ustedes se van a encontrar con que gran parte de las cosas que nosotros estimamos verdaderas sobre el mundo, ya dejamos de tener una justificación para ellas, ¿no? O sea que el punto de vista que nos está proponiendo Descartes en la meditación primera es que pongamos entre paréntesis gran parte de las cosas que nosotros estimamos bien justificadas acerca del mundo. En otras palabras, lo que nos pone en cuestión es la existencia de todo un mundo común, de objetos físicos, de etcétera, que compartimos. Ahora, ¿por qué razón se debe poner en cuestión la evidencia de los sentidos? Primero, los sentidos en muchas ocasiones nos han ofrecido evidencia engañosa. O sea, ha sucedido en algunos casos que uno, por ejemplo, ha visto un objeto en el agua y le ha parecido que un objeto está quebrado, por ejemplo. Si uno coloca un palo en el agua, entonces por efecto de la reflexión de la luz, el palo se va a ver como si estuviese roto, pero en realidad no está roto. Bien. Los sentidos nos ofrecieron en ese caso una evidencia engañosa. O uno ve un objeto a una distancia suficientemente grande y lo que es de forma, no sé, cuadrada, lo podemos ver como si tuviese una forma cilíndrica, ¿no? O al revés, ¿no? O sea que, en fin, a cierta distancia nosotros cometemos un error en identificar la forma de un objeto. O si uno va por una carretera un día caluroso, podemos ver hacia el fondo del horizonte como si hubiese agua en el camino. Y en realidad no hay agua, sino que se trata de un espejismo. También hay un fenómeno óptico, etcétera. Hay mil cosas de este estilo. Entonces, primer argumento de Descartes es decir, bueno, los sentidos en el pasado nos han engañado, ¿de acuerdo? Por tanto, existe una posibilidad de que ahora la evidencia que me está entregando ahora los sentidos también sea engañosa. Ahora uno puede decir, bueno, pero es poco probable que qué sé yo, que ahora que estoy mirando por la ventana y me parece que es de día, realmente no sea de día, sino que solamente esté sufriendo una ilusión óptica por no sé qué cosa, digamos, un reflejo de algo o una cosa así. Bueno, efectivamente es poco probable, pero no es imposible. Bueno, o sea, sería compatible con toda la evidencia perceptiva que tengo yo en este momento de que esté sufriendo una, por decirlo así, conjunción gigantesca de errores perceptivos que se compensan unos a otros y que me hacen creer que es de día cuando en realidad es de noche, digamos, qué sé yo. Eh, bien, este primer argumento tiene que ver con que los errores perceptivos que se han dado en el pasado y que nos consta que se han dado en el pasado también podrían darse ahora, acumulados, por decirlo así, y hacernos entonces, ofrecernos una evidencia engañosa. Segundo argumento, que en realidad es una hipótesis escéptica. Todos nosotros hemos tenido sueños en los que nos ha parecido que estamos sometidos a una situación y que después que pasó el sueño, digamos, nos damos cuenta de que en realidad era solamente un sueño, ¿no? Ya sea para bien o para mal, digamos. Entonces uno se quiere, oh, qué fantástico, lo que me ha sucedido es espectacular, pues dice, no, no era un sueño.
O al revés, digamos, ¿no? Tenemos una pesadilla que nos persigue un monstruo, etcétera. Y después estamos nosotros y nos despertamos y menos mal que era solamente un sueño. ¿Okay? Entonces, si en ciertas ocasiones nosotros tenemos cierta experiencia que nos parece como si fuese algo que estamos viviendo realmente y en realidad solamente una ilusión, bueno, ¿cómo no podemos estar seguros de que ahora, la experiencia que estamos teniendo ahora, no sea una ilusión del mismo tipo? O sea, que ahora en realidad estemos todos soñando, digamos, durmiendo, diciendo, bien, estoy ahora haciendo una clase en que, y ustedes están así, estoy ahora atendiendo una clase, pero en realidad están durmiendo. Y por supuesto, oh, soñé que tenía una clase en que me explicaban que estamos soñando, y etcétera. O sea, si hay circunstancias en donde nosotros no somos capaces de discriminar la experiencia que tenemos de, de ser realmente un sueño y no una experiencia consciente en vigilia, por eso estando despierto, bueno, a lo mejor ahora estamos teniendo una experiencia del mismo tipo. ¿Sí? Ese es un segundo argumento. Tercer argumento, todos estos argumentos apuntan al mismo sentido, ¿no? Que es el más brutal, si ustedes quieren, ¿no? Que siendo, mira, a lo mejor, o cuando digo a lo mejor, es que sería compatible con toda la información que tenemos ahora, o sea, perceptivamente, que hubiese una entidad muy poderosa, muy poderosa, quizás no omnipotente, pero casi omnipotente y malvada, que se divierte engañándonos. Así que sería, y que hace que, mediante su gran poder, eh, genera en nosotros ilusiones eh, que nos hacen creer que estamos, qué sé yo, viviendo en un mundo común, en donde las pasa cuando en realidad no sucede ninguna cosa de eso. Es toda una ilusión generada por esta criatura. Un genio maligno. ¿No? O sea, un espíritu engañador, malvado, que se divierte o que, en fin, que busca producirnos ilusiones, apariencias que no son verídicas, etcétera. Y toda la información que nosotros tenemos ahora ha sido producida no porque, no sé, yo veo ahora un libro sobre mi escritorio, en realidad no hay ningún libro sobre mi escritorio, eso ha sido una ilusión generada por un genio maligno. Ahora, estas hipótesis escépticas se han multiplicado ad infinito. O sea, eh, ustedes recordarán que había una película, ya una película antigua, ¿no? O sea, para mí no, pero tal vez ustedes sea como en fin, un film antiquísimo, digamos, que se hicieron varios, se llama Matrix, en donde teníamos unos personajes que vivían en una sociedad distópica en que los seres humanos están enchufados a una supercomputadora que producen ellos ilusiones, digamos, de que están viviendo en un mundo común, pero en realidad todo eso ha sido provocado por la supercomputadora que en realidad lo está usando para obtener energía o qué sé yo. Bueno, esa hipótesis, que es la base de la película Matrix, está basada en un argumento filosófico que fue propuesto por Robert Nozick el año 74 y por Hilary Putnam el año 81 en un libro que se llama Reason, Truth and History y que es una hipótesis del mismo tipo que hemos estado viendo. Entonces se llama la hipótesis de los cerebros en una cubeta. ¿De acuerdo? Sí, es otra hipótesis escéptica del mismo tipo. Supongamos que anoche un grupo de científicos malvados llegó a nosotros mientras dormíamos profundamente, nos anestesiaron, nos llevaron a un laboratorio. En ese laboratorio ellos sacaron nuestro cerebro, el resto del cuerpo lo botaron para que sea comido por los perros en la calle y enchufaron nuestro cerebro, eh, colocándolo en una tina, en una cubeta con nutrientes, de manera que las células, las neuronas del cerebro pueden seguir funcionando y viviendo porque están recibiendo todos sus nutrientes, ¿de acuerdo? O sea que no les va a pasar nada. Pero los nervios aferentes y eferentes del sistema nervioso central son conectados a una supercomputadora que genera señales electroquímicas que son las mismas que nosotros tenemos cuando estamos teniendo experiencia consciente. Pues así, en vez de que los terminales nerviosos de nuestro cerebro vean a nuestros sentidos, digamos,
en realidad llegan a la computadora, donde estos científicos se ríen y generan todo tipo de ilusiones en nosotros. Y en realidad somos solamente cerebros en una cubeta, ¿verdad? Etcétera. Esta es otra hipótesis escéptica del mismo tipo, ¿verdad? O sea que es compatible con toda la evidencia que tenemos ahora de carácter perceptivo, que en realidad las cosas no sean tal como las muestran los sentidos, sino que sean completamente distintas, ya sea porque es un genio maligno, porque estamos soñando, porque hay un error masivo de los sentidos, porque somos cerebros en una cubeta, o vivimos en la Matrix, o etcétera. ¿Verdad? O sea, cualquiera de estas hipótesis nos serviría para esto. Ahora, lo que se sigue de esto, para Descartes y para los filósofos que siguen el punto de vista cartesiano, es que no conocemos lo que nos ofrecen los sentidos. O sea, no sabemos que estamos ahora asistiendo a una clase. Si tengo aquí este reloj, no sé si tengo en mi mano un reloj. No lo sé. Eh, para eso tendría yo que tener completa certeza de que no estoy siendo engañado por un genio maligno, o que no soy un cerebro en una cubeta, o que no tengo, en fin, cualquiera de estas hipótesis escépticas. Pero como no tengo completa certeza de que no soy un cerebro en una cubeta, o que estoy siendo engañado por un genio maligno, no sé tampoco que hay un reloj sobre la mesa. ¿Eh? Entonces, fijémonos en la estructura de este argumento escéptico con un poco más de precisión, ¿no? Vamos a suponer que C va a ser una proposición cualquiera, ¿de acuerdo? Una proposición que está enunciando un hecho que nos consta por los sentidos, como tengo dos manos, ¿de acuerdo? Sí, aquí tengo una mano, aquí tengo otra mano, ¿sí? Tengo dos manos. Y E va a ser una proposición que enuncia alguna de estas hipótesis escépticas, como hay un genio maligno que produce una ilusión, somos cerebros en una cubeta conectados a un supercomputador que bla bla bla. O sea, cualquiera de estas hipótesis escépticas lo que nos muestran es que la misma evidencia que tenemos que nos hace creer que tengo dos manos podría tener una fuente diferente que no sea la evidencia perceptiva de que tengo dos manos, sino que grupos científicos malvados, ¿de acuerdo? Así que es lo que sucede, que si yo conozco C, o sea, si conozco que tengo dos manos, entonces debo saber también que no soy un cerebro en una cubeta, ¿de acuerdo? Porque es incompatible, digamos. Así que si yo realmente sé que tengo dos manos, es porque la evidencia que estoy recibiendo no viene de una supercomputadora ni de un genio maligno, sino que viene de que tengo dos manos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo debo saber que no soy un cerebro en una cubeta. Pero no sé que no soy un cerebro en una cubeta, o que no soy un ganado por un genio maligno. Por lo tanto, no conozco que tengo dos manos. ¿Bien? Ustedes lo pueden ver aquí que está de manera formalizada, expresado de la siguiente manera. Esto formalmente se llama un modus tollens, ¿no? Tollens en latín significa así como quitar o negar, ¿de acuerdo? O sea que el modus tollens es una forma paradigmática de argumentación deductiva, en donde ustedes tienen una premisa que es un condicional, ¿de acuerdo? En este caso sería, si conozco C, entonces conozco que no E, pero es falso el consecuente de ese condicional, que aparece aquí, porque no conozco que no E, luego es falso también el antecedente, no conozco que sé. Como vamos a usar eh, en varias ocasiones... A ver, alguien me parece que está haciendo una pregunta. Ian Schirmer pregunta, ¿conozco C sí solo sí conozco E? No, Ian, porque sí solo sí es un bicondicional. Aquí no estamos afirmando un bicondicional, estamos afirmando solamente un condicional, ¿de acuerdo? En un solo sentido. Después vamos a tener que ver con bicondicionales, pero este es un condicional en donde estamos diciendo si conozco que sé, entonces conozco que no he. ¿Okay? Es el condicional. Yo supongo que ustedes tienen familiaridad con lógica de proposiciones, pero en todo caso les aquí hago un recordatorio o, en fin, aclaración de cómo estamos entendiendo estas nociones que vamos a tener que utilizarlas en varias ocasiones más durante el semestre. Entonces, primero, la negación, no P,
es una proposición que es verdadera si la proposición que está siendo negada es falsa, y que es falsa si la proposición que está negada es verdadera. Después hablaré un poquito más sobre negación cuando veamos antirrealismo, etcétera, etcétera. Hay complicaciones aquí que nos vamos a encontrar en el futuro, pero por el momento asumamos esto. Recuerdo que no P es una proposición contradictoria con P, en el sentido de que la verdad de no P tiene que ver, está correlacionada con la falsedad de P y viceversa. La falsedad de no P está correlacionada con la verdad de P. ¿Bien? Y el condicional que estamos utilizando en este razonamiento, cuando digo que si conozco que C, entonces conozco que no es simplemente la implicación definida en lógica de proposiciones por la siguiente tabla de verdad. O sea, estamos asumiendo simplemente que la implicación de P y Q, lo que leemos si P entonces Q, es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y es verdadera en todo otro caso. Yo sé que esto genera siempre muchas preguntas sobre decir, pero a ver, ¿por qué razón si el antecedente es falso es verdadero? Por el momento no vamos a tratar de hacer, no sé si lo trataremos en algún momento, pero requiero toda una explicación. Por el momento nos basta con saber esto, que la implicación es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿ok? Y antes de darles la palabra, porque veo que tienen aquí varias preguntas, eh, esta. Bien, alguien tiene una pregunta sobre esto. Bueno, quiero volver sobre el... quiero volver entonces sobre la explicación de lo que estamos haciendo. Yo agregué aquí una K, ¿de acuerdo? Que suena con una cosa extraña, ¿no? Ahora, K es lo que se llama un operador epistémico de conocimiento. Hay un área en la lógica que se llama lógica epistémica, que trata sobre relaciones lógicas entre proposiciones acerca de lo que se conoce o no se conoce, y también en algunos casos vamos a estar utilizando lógica epistémica en lo que viene. Es un nivel muy básico, no es una cosa muy complicada. Entonces yo ocupé esa notación para introducirla. Cuando dice KP, lo que estamos diciendo es que se conoce que P. Si ustedes quieren, uno puede agregar aquí la especificación del sujeto que está conociendo, ¿de acuerdo? Pero la idea aquí es que si alguien, un mismo sujeto, conoce que sé, que si yo, si conozco que tengo dos manos, entonces lo que dice el condicional es que debo conocer que, perdón, que perdí algo inadvertido. Debo conocer que no soy un cerebro en una cubeta conectado a una supercomputadora. Y como no sé que no soy un cerebro en una cubeta conectado a una supercomputadora, entonces tampoco sé que tengo dos manos. ¿No? Ahora, bien, entonces, eso es lo que estábamos haciendo. El KP significa ese operador de conocimiento que se aplica sobre una proposición. Hay que leerlo como se conoce que P. ¿No? Bien, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que está haciendo este argumento escéptico? Nos está mostrando que la misma evidencia que parece mostrarnos que tengo dos manos, hay una mesa en la habitación, es de día, hay un reloj sobre la mesa, cualquier creencia ordinaria. Y por supuesto también creencias como, no sé, digamos, ¿no? Los gatos son mamíferos, por supuesto que dependen de evidencia empírica. O hay una galaxia en tal dirección observada por un telescopio. O hay cierto registro que nos muestra un acelerador de partículas. Todas estas cosas dependen de que podamos confiar en nuestros sentidos, naturalmente. ¿Bien? O sea, no es que esto sea una cosa que afecta solamente nuestras creencias de sentido común, pero deja incólume la ciencia. No, viejo, no queda nada prácticamente después de esto. O sea, la evidencia que parece mostrarnos, esas creencias de sentido común o esas creencias perceptivas, es evidencia que es compatible con algunas de estas hipótesis que nos plantea el escéptico.
como que un grupo científico nos robó anoche y somos cerebros conectados a una supercomputadora, o hay un genio maligno, o estamos soñando, o cualquiera de estas hipótesis parecidas, ¿no? Y como sucede eso, entonces no tenemos completa certeza de que tengo dos manos, hay, hay un reloj sobre la mesa, es de día, no estoy soñando, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es el argumento de que sigue de cara aquí. No conozco, no tengo conocimiento de que tengo dos manos, de que hay un reloj, de que es de día, etcétera, ¿no? Al revés, lo que tenemos que conseguir para la reconstrucción racional de la ciencia es una base de proposiciones para las cuales tengamos evidencia de tal carácter que no estemos afectados a el desafío escéptico. ¿Se dan ustedes cuenta la importancia sistemática que tiene este planteamiento? Esto es, la reconstrucción de la ciencia que está buscando Descartes es una reconstrucción que debe ser tan firme, tan firme, tan firme, que ni siquiera debamos nosotros estar preocupados del desafío escéptico, ¿no? O sea, que sean evidencia tan fuerte que sea capaz de resistir el embate de la duda planteada por el escéptico. Y Descartes cree ver que hay verdades que satisfacen esa condición. Ustedes van a ver en la meditación segunda de las meditaciones metafísicas de Descartes, cómo Descartes entonces, por eso decía, casi automáticamente que plantea esta duda metódica en la meditación primera, en la meditación segunda sale de la duda metódica, porque así cree encontrar un campo de proposiciones para las cuales poseemos evidencia que pasan el estándar que ha sido establecido en la meditación primera. Esto es evidencia, Descartes lo llama ideas claras y distintas, esa es su terminología. O sea, ideas en un sentido general, como proposiciones que son objeto de nuestra creencia, que tengan tal naturaleza que la evidencia que poseemos para esas proposiciones sea tal que no podemos estar dudando de su veracidad. ¿Y cuál es el ejemplo característico de una tesis que satisface esa condición? Seguramente ustedes ya lo saben, esto naturalmente no creo que estar contándoles ninguna novedad con esto, pero un ejemplo paradigmático de una tesis que satisface la duda escéptica es la evidencia que cada uno tiene de su propia existencia. Este es el famoso cogito ergo sum, que todo esto no está en las meditaciones metafísicas, ustedes no lo van a encontrar eso se encuentra en el discurso del método de Descartes, pero tiene una formulación equivalente en Descartes en las meditaciones metafísicas. Pero lo que es más famoso es el famoso cogito ergo sum, ¿bien? Que en latín significa pienso, cogito, por lo tanto, o luego existo. En otras palabras, el hecho de que yo esté considerando algo eh, como por ejemplo una duda escéptica, el hecho de que yo esté pensando en que podría ser un cerebro en una cubeta conectado a un supercomputador, es evidencia de que el sujeto de ese pensamiento existe, o sea, yo existo, ¿no? Y este razonamiento, que en realidad para Descartes no es un razonamiento exactamente, pero esta evidencia de nuestra propia existencia es algo que cada sujeto tiene respecto de sí mismo. O en otras palabras, esa es la terminología que se utiliza, ¿no? Eh, para cada uno de nosotros esto es evidente en primera persona. Si en primera persona yo, bueno, para mí, yo tengo evidencia de que yo existo. Y cada uno de ustedes en primera persona puede decir lo mismo. Para cada uno de ustedes en primera persona tiene evidencia de su propia existencia. Ya, pero alguien tenía aquí una pregunta. Nicolás Skritek pregunta: para Descartes, Nicolás, sucede que, porque Nicolás pregunta
para que una evidencia sea completamente verdadera, no necesariamente completamente, pero completamente, sea realmente conocimiento, tiene que ser capaz de soportar la duda escéptica. Es el punto de vista cartesiano y es el punto de vista que después asumen gran parte de los filósofos de los 2 siglos posteriores. Hoy día no, pero por muy buen tiempo la filosofía se hizo asumiendo este punto de vista inaugurado por Descartes. Casi sin darse cuenta, porque era una cuestión de que era increíble, o sea, era una cuestión que no era puesta en cuestión, sino que se asumía que este es el punto de vista que debemos nosotros adoptar para hacer filosofía. Primero que nada, tenemos que dudar de nuestras capacidades cognitivas y tenemos que ser capaces de reconstruir la existencia de un mundo común a partir de esa base indubitable que satisface el estándar cartesiano. Eh, ¿Alguien más tiene una pregunta? Ah, no. Muy bien, Nicolás. El cogito ergo sum es el ejemplo paradigmático de una verdad que satisface esta condición. O sea, es una proposición, el que yo existo, para la cual tengo una evidencia tan firme que no puedo dudar de ella. ¿Bien? O sea que da lo mismo, como decirme, a lo mejor eres un ser una cubeta. Está bien, pero igual existo. ¿Está bien? O sea, claro, por supuesto, no voy a tener un cuerpo como creo que tengo, pero igual existo, ¿no? O te voy a decir, no, a lo mejor te engaña un genio maligno. Ya bueno, pero aunque me engañe un genio maligno, igual existo, ¿cachai? A lo mejor no soy, no sé, un ser humano, a lo mejor soy un espíritu desencarnado, pero igual existo. ¿Bien? Ahora, esto que dice Descartes, lo había dicho casi igual, pero igualito, 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 San Agustín, en un tratado que se llama Contra Académicos. Los académicos eran los que habían propuesto esta misma línea de argumentación escéptica en la antigüedad. Y San Agustín dice, es muy parecido a lo que dice San Agustín. San Agustín dice, si falor enim sum, ¿bien? Que en latín significa, si me equivoco, entonces existo. ¿Bien? Porque estaba considerando esto, a lo mejor me equivoco y creo que hay un mundo exterior cuando en realidad no hay una cuestión. Bueno, no importa, porque incluso si me estuviese equivocando en creer que hay un mundo exterior, existo. Por tanto, al menos hay una verdad para la cual tengo evidencia irrefragable. ¿Eh? Descartes está usando exactamente la misma línea de argumentación de San Agustín. Ahora, vamos a decirme, entonces, ¿cuál es la gracia de Descartes? Simplemente le copió a San Agustín, que además es así, digamos, ¿no? O sea, tenía una influencia agustiniana muy, muy, muy marcada. Bueno, el punto es que el planteamiento general de Descartes fue un planteamiento que tuvo una influencia cultural que lo de San Agustín no tuvo. Eso fue. ¿Eh? O sea, lo formuló además de una manera muy clara, muy elocuente. Ustedes van a ver que las meditaciones metafísicas de Descartes es un texto que se lee con mucha facilidad y que resultó enormemente persuasivo para muchísimos filósofos. Como les digo, generaciones de filósofos después asumieron el punto de vista cartesiano, aunque no siguen en todas las cosas que dice Descartes, pero se compran, por decirlo así, un paquete que viene enunciado por Descartes y comienzan a funcionar y a pensar en el esquema planteado por Descartes. Déjeme colocarle también el ejemplo, el otro caso de, o sea, ¿qué otro tipo de verdades tienen este carácter? ¿Qué proposiciones son proposiciones para las cuales tenemos evidencia que satisface el estándar escéptico? Es evidencia acerca de nuestros propios estados mentales. O sea, así como yo estoy completamente seguro, tengo completa certeza de mi propia existencia, también tengo completa certeza de mis propios estados internos de mi mente. Mi mente, o sea, yo estoy, no sé, digamos, creo ver que hay un reloj sobre la mesa. Claro, a lo mejor puede estar engañando un genio maligno y no hay ningún reloj sobre la mesa. Pero hay una cosa a la cual sí estoy cierto, de que tengo la apariencia, de que me aparece como si hubiese un reloj sobre la mesa. Ese es un estado mental, interno, digamos. O qué sé yo, si yo veo que es de día, a lo mejor no es de día porque es una ilusión generada por el genio maligno, ¿ok? Pero hay algo de lo cual estoy completamente cierto, de que tengo la imagen como si fuese de día. Ese estado interno, mental, de aparecérseme algo de una cierta manera, y lo mismo vale para, no sé,
no estados que tengan que ver con cómo se me aparece algo perceptivamente, pero por ejemplo con estados en donde yo estoy pensando en algo. Si yo estoy pensando en el teorema de Pitágoras, por ejemplo, y estoy completamente seguro, además, tengo completa certeza de que estoy pensando en el teorema de Pitágoras. A lo mejor puedo equivocarme al pensar que algo es una demostración del teorema de Pitágoras, cuando en realidad no lo es, o qué sé yo. Pero no me puedo equivocar cuando me consta que estoy pensando de tal o cual manera. O cuando tengo un estado emocional. O cuando tengo, no sé, digo, estoy enojado o tengo pena. Si yo tengo pena, naturalmente yo sé que tengo pena. ¿Bien? O si estoy contento, yo sé que estoy contento. ¿No? Otras personas podrían estar equivocadas cuando dicen, no, si se ve claramente que tiene pena, porque está llorando, o qué sé yo. Eh, pero en realidad a lo mejor yo estaba simulando, ¿de acuerdo? Pero yo internamente, si a mí me consta internamente que tengo un estado emocional de pena, tengo pena, digamos, no podría no estar, no estar equivocado en saber que tengo ese estado interior. Bueno, eh, la mente designa, una expresión que también es una expresión que alguna vez había utilizado antes, pero ahora adquiere importancia central. La mente designa este ámbito interior de aquello que es eh, completamente evidente y transparente para el sujeto que lo posee. Y claro, dejando entre paréntesis cuál sea su estatus ontológico, o sea, qué es lo que sea realmente la mente, hay algo que sí nos consta, que constituye un dominio de estados para los cuales tenemos evidencia que satisface el estándar cartesiano. Por tanto, también, ¿qué es lo que sucede para Descartes y para generaciones de filósofos que son posteriores a Descartes? Que la tarea de la filosofía y de la reconstrucción racional del conocimiento, en el siglo XX esto se ve replicado después en filosofía de la ciencia, porque se ve que la tarea de la filosofía de la ciencia es también la misma. Es cómo reconstruimos racionalmente la existencia de un mundo común, independiente de la mente, a partir de la base que nos ofrece la evidencia de que cada uno de nosotros existe y que tiene sus propios estados mentales. Y claro, ustedes se van a encontrar con filósofos que creen que se puede efectuar esa reconstrucción. Y otros que dicen que no, que no se puede hacer la reconstrucción, que estamos condenados a simplemente saber que uno existe, que tiene estados mentales, pero sin poder saber nada más sobre el mundo. En uno u otro caso, se está aceptando ya el punto de partida, esto es, se está aceptando este esquema en donde, como digo, de entrada nosotros tenemos que poner en duda toda la evidencia de los sentidos. Es solamente mediante una penosa reconstrucción, mediante una derivación o una justificación especial que yo voy a estar legitimado a decir que aquí hay un reloj. Porque en principio es algo que yo no sé. Yo no sé si hay un reloj aquí. Por supuesto tampoco sé si ustedes son seres humanos o son, no sé, autómatas o ilusiones generadas por la Matrix o por un genio maligno o por etcétera, ¿no? Por tanto, solamente en virtud de una, por así, derivación, yo tengo que poder demostrar que realmente existen ustedes como seres humanos distintos que yo, eh, dada la evidencia que poseo. Y eso no es una cosa obvia. Y la tarea de la filosofía es darnos una respuesta a ese problema. Bueno, todo eso es algo inaugurado por Descartes. ¿Bien? Ahora, insisto que Descartes no era un escéptico, Descartes no pretendía decir que no sabemos nada del mundo exterior, todo lo contrario, ¿no? Descartes cree que existe una forma de salir de la duda escéptica con verdades que son completamente indubitables y por tanto de ofrecer una base para el conocimiento científico, para la reconstrucción del entero edificio de la ciencia, que sea completamente evidente e indubitable, ¿no? Ahora, me interesa cuál es la forma en que Descartes lo hace. Por ejemplo, el siguiente paso, que ustedes van a leer las meditaciones 1 y 2. Si van a la meditación 3, lo que hace Descartes es que justifica la existencia de Dios. Y luego que justifica, que da tres argumentos distintos,
Después que justifica la existencia de Dios, Descartes va a sostener de que Dios entrega una garantía para que confiemos en la fiabilidad de nuestros estados perceptivos. ¿Sí? Así que, por decirlo así, la vía es la siguiente. 1. Nos consta que cada uno de nosotros existe con sus propios estados mentales. 2. Nos consta que Dios existe, un ser omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto. 3. Ese ente omnisciente, omnipotente y moralmente perfecto revierte para otorgar una garantía para que confiemos nuevamente en nuestra evidencia perceptiva, ¿no? Y la forma en que justifica la existencia de Dios también tiene cierta similitud con las cosas anteriores, pero cierto carácter específico. La idea de Descartes es que eh, la, la idea de infinito que cada uno de nosotros tiene, solamente el concepto, no es que nos conste que haya un ente infinito, simplemente tenemos la idea del infinito, es algo que es evidencia de que hay un ente infinito. Pero insisto, no es un tema que te vamos ahora a considerar. Otro argumento de Descartes que también es muy conocido, que está en la meditación quinta, eh, es una línea de argumentación parecida a un argumento que antes había propuesto San Anselmo. Se los cuenta así brevemente, ¿va? Aunque probablemente ustedes ya habrán escuchado esto, pero Descartes sostiene lo siguiente, que es un argumento ingenioso. Dice, a ver, Dios, por definición, es el ente máximamente perfecto. O sea, es el ente que posee todas las perfecciones. Esto Descartes dice, mira, esto es lo mismo que si uno dice un triángulo es un polígono de 3 lados, ¿de acuerdo? Es parte del concepto de un triángulo que tiene 3 lados, ¿de acuerdo? Bueno, así también, el caso de Dios es parte del concepto de Dios, que es el ente máximamente perfecto, o sea, el ente que posee todas las perfecciones. Pero la existencia es una perfección. Por tanto, Dios no podría no existir, porque si no existiese no poseería todas las perfecciones, y eso es contradictorio, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, es lo mismo que pasa si un triángulo podría tener ángulos interiores que sumen menos de 180 grados. No, porque en fin, es una cosa que se deriva de la esencia del triángulo. De la misma manera, Dios no podría no existir. Es necesariamente existente, porque de otra manera sería contradictorio suponer que Dios es el ente máximamente perfecto y sin embargo carece de una perfección. ¿Eh? Bueno, claro, argumento sutil que ha sido muy, 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 muy discutido en la historia de la filosofía. Pero eso también está en las meditaciones metafísicas de Descartes. Bueno, entonces Descartes inaugura una, uh, un punto de vista en donde se asume como una tarea obligatoria de la reflexión filosófica, y por tanto también eso tiene que ver con lo que se encuentra en los fundamentos de cualquier disciplina científica, que debamos contestar el desafío escéptico. Y esto significa que nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer evidencia que sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no exista ninguna posibilidad de que estemos equivocados en creer lo que nos muestra esa evidencia. ¿Insisto? Debe ser evidencia que nos otorgue infalibilidad. O sea, no nos basta no estar equivocados. De hecho, es que no podemos estar equivocados. Tenemos que tener una garantía absoluta de que no podemos estar nunca equivocados al creer esa proposición. O en otras palabras, el punto de vista inaugurado por Descartes es un punto de vista en donde lo que se busca de entrada es el estándar epistemológico más alto. Y solamente vamos a aceptar lo que pueda pasar el baremo o, en fin, el filtro del estándar epistemológico más alto. Cualquier cosa que sea menos que el estándar epistemológico más alto es algo que no va a ser suficiente para la reconstrucción racional de la ciencia y del conocimiento que estamos buscando. Cualquier filósofo que ofrezca algo que sea menos que ese estándar máximo ha fallado. No es suficiente. No nos sirve. No ha pasado la barrera crítica previa que tenemos que aceptar antes de hacer cualquier cosa. Entonces, bien, estamos ya más o menos a la hora, así que vamos a quedar aquí. Lo que voy a explicarles el próximo martes ya
es cómo este problema, primero, uno, es un problema optativo, o sea que no es un problema obligatorio, no es que el punto de vista inaugurado es el punto de vista que tenemos que seguir. O sea, yo les comentaba, hoy día es difícil, o sea, yo no conozco ningún filósofo en realidad que acepte el punto de vista cartesiano, ninguno, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque hay ciertas presuposiciones que está haciendo Descartes que hoy día la mayoría, digo la mayoría, como digo, pues yo no conozco ninguno que no lo haga, eh, eh, no aceptan como presuposiciones que tengamos que nosotros aceptar simplemente, ¿no? Bien, pero aceptando los presupuestos cartesianos y el punto de vista que le inaugura, entonces una salida al problema que se plantea son posiciones antirrealistas o también son como con posiciones idealistas. Entonces, ahora, ¿por qué hago toda esta larga introducción? Porque esto les muestra a ustedes un contexto de las discusiones contemporáneas sobre el conocimiento y la verdad que vamos a estar discutiendo el resto del semestre. Estas ideas de Descartes y sus sucesores son lo que se encuentra en la base y lo que explica por qué razón hay ciertas cosas que se convierten en problemas filosóficos que si ustedes van, no sé, Aristóteles, por ejemplo, Platón, no aparecen ahí, eso no es un problema en Platón de Aristóteles, ¿de acuerdo? Pero sí lo es si ustedes van a Kant, ¿bien? Y eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. Ok, entonces vamos a quedar aquí y eso es entonces. Hasta luego, alumnos.